En muchos lugares existen leyendas. A veces son solo historias para asustar a los niños y evitar que salgan de noche. Pero en este pueblo, la leyenda del silbador no era solo una advertencia, sino algo que la gente de verdad creía. Decían que si escuchabas el silbido por la noche, debías rezar porque el silbador, esa figura fantasmal, estaba cerca. ¿Y quién era esta figura? Según la leyenda, era un hombre que, tras haber cometido terribles actos, había sido maldecido. Ahora, caminaba por las calles del pueblo buscando víctimas, aquellos que ignoraban la advertencia de quedarse en casa después de la medianoche. Lucía había escuchado esta historia desde pequeña. Era como un cuento que los abuelos repetían una y otra vez, sobre todo en las noches frías de invierno, cuando el viento soplaba fuerte y el silencio del pueblo se volvía pesado. Para ella, no era más que un mito. Siempre había sido escéptica. Después de todo, no había visto nada que le hiciera creer que algo tan extraño pudiera ser real. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. Una noche, después de terminar su turno en la taberna local, Lucía decidió regresar caminando a casa. Era tarde, y el pueblo estaba completamente vacío. Las luces de las casas estaban apagadas y las calles desiertas. El aire frío le erizaba la piel, pero estaba acostumbrada. El camino de regreso era corto, y había recorrido esas mismas calles cientos de veces. Sin embargo, esa noche fue diferente. A mitad del camino, mientras caminaba por una calle adoquinada, escuchó un sonido extraño. Era un silbido, suave al principio, como si el viento lo trajera desde la distancia. No le prestó mucha atención, pensando que tal vez era solo el viento jugando entre los árboles o algún animal nocturno. Pero, cuanto más avanzaba, más claro se hacía el sonido. El silbido tenía un ritmo, una melodía repetitiva que no parecía natural. Lucía se detuvo por un momento, intentando identificar de dónde provenía. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El pueblo estaba en completo silencio, excepto por ese extraño silbido. Lucía trató de calmarse. «Es solo mi imaginación», pensó. Aumentó el ritmo de sus pasos, deseando llegar a su casa lo antes posible. Pero el silbido no desapareció. Al contrario, parecía volverse más fuerte, más cercano. Ahora ya no podía ignorarlo. Sentía como el sonido la seguía, como si alguien estuviera silbando justo detrás de ella. Miró por encima del hombro, pero no vio a nadie. El frío en el aire se hizo más intenso, y una sensación de miedo comenzó a invadirla. Intentó caminar más rápido, pero el silbido también aceleró su ritmo, siguiéndola a cada paso. Cuando Lucía estaba a solo una calle de su casa, decidió detenerse. «Esto es ridículo», pensó. «No hay nada ahí». Respiró hondo y, con valentía, se giró para enfrentarse a lo que fuera que estaba produciendo ese silbido. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, bajo la luz tenue de un farol, había una figura. Era alta y delgada, casi imposible de distinguir en la oscuridad. Lo que más le llamó la atención fue cómo estaba inmóvil, como una sombra que no pertenecía a ese lugar. El silbido no provenía de su boca, pero parecía rodearlo, como si el sonido saliera del aire a su alrededor. El corazón de Lucía se aceleró. Quería moverse, correr, pero algo en esa figura la mantenía paralizada. Sentía que si daba un paso, algo terrible ocurriría. Finalmente, Lucía logró romper el hechizo de parálisis que la envolvía. Giró sobre sus talones y comenzó a correr hacia su casa. El silbido la seguía, más fuerte y más rápido que antes. Sentía como si esa figura la persiguiera, aunque no se atrevió a mirar hacia atrás. Cuando llegó a la puerta de su casa, sus manos temblaban tanto que casi no podía insertar la llave en la cerradura. Entró apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ella y apoyándose contra ella, respirando con dificultad. El silbido, finalmente, había cesado. Esa noche, Lucía no pudo dormir. El recuerdo de la figura y el silbido seguía repitiéndose en su mente. Al día siguiente, habló con algunos vecinos, pero nadie parecía haber visto nada. Solo una anciana, la misma que siempre contaba la leyenda del silbador, la escuchó con atención. «Lo escuchaste, ¿verdad?», le dijo la anciana. «Esa es su advertencia. Si no te quedas en casa la próxima vez, vendrá por ti». Lucía intentó no creerlo, pero esa noche,
Cuando las campanas del reloj marcaron la medianoche, el silbido volvió. Esta vez no estaba fuera. Provenía de su propia ventana. Lucía sabía que no podía huir. El silbador había llegado. Mientras el sonido envolvía toda la casa, sintió una presencia junto a ella, algo frío y oscuro que la hacía sentirse pequeña e indefensa. No había escapatoria. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron la casa de Lucía vacía. No había señales de lucha ni de huida. Solo un leve silbido que aún parecía flotar en el aire. El silbador es una leyenda, pero como muchas leyendas, tiene un núcleo de verdad. Es una advertencia, un recordatorio de que hay cosas que no podemos entender. Puede que no creas en espíritus o maldiciones, pero la próxima vez que escuches un silbido en la oscuridad, tal vez quieras pensar 2 veces antes de ignorarlo, porque nunca sabes lo que realmente está ahí, acechando. En cada familia, hay secretos que se esconden bajo llave. A veces, esos secretos están destinados a permanecer ocultos, y abrirlos puede desatar horrores inimaginables. Esta es la historia de Jaime y el cuarto sellado de la mansión heredada de su abuelo. Prepárate para adentrarte en una historia de misterio y terror, donde lo prohibido puede ser la peor de las maldiciones. Jaime siempre había llevado una vida común en la ciudad. Trabajaba como contador, disfrutaba de los fines de semana con amigos y vivía en un pequeño apartamento. Pero todo cambió cuando recibió la noticia de que había heredado una mansión antigua de su abuelo. La mansión, ubicada en las afueras de la ciudad, había estado deshabitada durante años. Al principio, Jaime estaba emocionado. Pensaba en el potencial de la mansión. Podía convertirla en una casa de vacaciones, o incluso venderla y ganar un buen dinero. Decidió ir a verla para planificar qué hacer con ella. Cuando llegó, la mansión parecía sacada de una novela gótica. Con sus paredes de piedra y techos altos, parecía una construcción de otro tiempo. Aunque la casa estaba en mal estado, Jaime estaba decidido a darle una nueva vida. Pasó el primer día inspeccionando las habitaciones y limpiando un poco, pero pronto se dio cuenta de que había algo extraño en la casa. En el último piso de la mansión, Jaime encontró una puerta que estaba sellada con tablones de madera. La puerta parecía antigua, con detalles tallados que mostraban signos de haber sido ignorada durante mucho tiempo. No había razón aparente para que esa habitación estuviera sellada, así que la curiosidad de Jaime fue despertada. Decidió buscar más información sobre el cuarto. Rebuscó en viejos documentos y cartas de su abuelo, pero no encontró ninguna referencia a esa habitación. Sin embargo, los rumores que escuchó de los vecinos comenzaron a ponerle los pelos de punta. Decían que el abuelo de Jaime era un hombre excéntrico, conocido por sus obsesiones y misterios. A pesar de las advertencias de los vecinos, Jaime estaba decidido a descubrir qué había detrás de esa puerta. Compró herramientas y comenzó a retirar los tablones que bloqueaban la entrada. A medida que lo hacía, sentía una creciente inquietud, pero su curiosidad era más fuerte. Finalmente, Jaime logró abrir la puerta. Al principio, la habitación parecía vacía. Había polvo y telarañas por todos lados, y el aire estaba cargado con el olor a humedad. Pero en el centro de la habitación había un viejo espejo cubierto con una tela blanca. Jaime se acercó al espejo y lo destapó lentamente. El espejo estaba enmarcado en un elegante marco dorado, pero lo que más le llamó la atención fue la imagen reflejada en él. El espejo no reflejaba la habitación tal como era. En su lugar, mostraba una versión distorsionada de la habitación, como si fuera un lugar diferente y sombrío. Intrigado, Jaime se acercó más al espejo. Notó que, aunque la imagen en el espejo estaba borrosa y distorsionada, había una figura que parecía moverse en el reflejo. Era una figura oscura, casi indistinguible, pero claramente visible. La figura parecía estar intentando atravesar el espejo para llegar al mundo real. Jaime sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que veía. Intentó tocar el espejo, pero su mano se detuvo a unos centímetros de la superficie. Era como si hubiera una barrera invisible que impedía el contacto. La figura en el espejo continuó moviéndose, sus movimientos cada vez más frenéticos. A partir de esa noche, las cosas en la mansión comenzaron a cambiar. Jaime empezaba a escuchar ruidos extraños provenientes del cuarto sellado.
Cada vez que se acercaba al espejo, sentía una presencia inquietante. Las noches se volvían cada vez más pesadas, con susurros y golpes en las paredes. Un día, mientras estaba en la mansión, Jaime encontró una carta antigua escondida detrás de una de las paredes de la habitación. La carta estaba escrita por su abuelo y hablaba sobre el espejo y la habitación sellada. En la carta, el abuelo mencionaba una maldición que había sido sellada en el espejo y advertía sobre los peligros de abrir la puerta. Jaime se dio cuenta de que había cometido un error al abrir el cuarto. La carta decía que el espejo contenía una presencia maligna que había sido atrapada allí para proteger al mundo exterior. El abuelo había sellado la habitación para evitar que la presencia escapara. Ahora que la puerta estaba abierta, la maldición había comenzado a liberarse. Esa noche, la mansión estaba especialmente silenciosa. Jaime estaba en su habitación, tratando de dormir, cuando escuchó un fuerte golpe proveniente del cuarto sellado. El sonido era seguido por un susurro, que parecía llamarlo por su nombre. Temblando de miedo, Jaime decidió enfrentarse a lo que estaba sucediendo. Se armó con una linterna y una lámpara y se dirigió al cuarto sellado. Cuando abrió la puerta, encontró la habitación completamente diferente. El polvo y las telarañas habían desaparecido, y el espejo estaba ahora rodeado de una niebla oscura. La figura en el espejo se había vuelto más clara. Era una sombra oscura con ojos rojos brillantes que lo miraban fijamente. La presencia en el espejo parecía estar intentando salir, y la niebla en la habitación se volvía más espesa. Jaime trató de cerrar la puerta, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. La figura del espejo comenzó a salir del cristal, convirtiéndose en una entidad tangible y aterradora. Jaime estaba paralizado por el miedo mientras la presencia avanzaba hacia él. Con un esfuerzo final, Jaime logró dar un salto hacia la puerta y cerrarla con fuerza. La entidad del espejo se estrelló contra la puerta, pero no pudo atravesarla. Jaime respiró aliviado, pero sabía que la presencia no se iría tan fácilmente. Decidió abandonar la mansión y buscar ayuda. Sabía que no podía enfrentar solo lo que había desatado. Fue a la ciudad y habló con expertos en lo paranormal, quienes le confirmaron que la presencia en el espejo era una entidad extremadamente peligrosa. Juntos, organizaron un equipo para regresar a la mansión y enfrentar la maldición. Mientras tanto, la presencia continuaba causando problemas en la casa, moviendo objetos y causando ruidos extraños. La mansión se había convertido en un lugar aterrador, y Jaime ya no podía soportar el peso de su descubrimiento. El equipo de expertos llegó a la mansión con equipos especiales para manejar entidades paranormales. Realizaron un ritual para sellar la presencia de nuevo en el espejo. La ceremonia fue larga y complicada, y requirió una gran cantidad de concentración y cuidado. Finalmente, el ritual se completó, y la presencia fue atrapada de nuevo en el espejo. La niebla oscura desapareció, y el ambiente en la mansión volvió a ser más tranquilo. La puerta del cuarto sellado fue reforzada para asegurarse de que la entidad no pudiera escapar nuevamente. Jaime, aliviado pero exhausto, decidió vender la mansión. No podía soportar vivir en un lugar donde había desatado tanto terror. La mansión fue vendida a un nuevo propietario, que recibió una advertencia sobre el cuarto sellado y la presencia contenida en el espejo. La historia de Jaime y el cuarto sellado es un recordatorio de que algunos secretos están mejor guardados. Lo desconocido puede ser aterrador, y las advertencias a menudo tienen una razón. La próxima vez que te enfrentes a algo que te asuste o te intrigue, piensa en Jaime y el espejo maldito. A veces, lo mejor es dejar las puertas cerradas y las sombras en paz.